Hola, hola, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien, que hayan podido terminar con todo lo de matemática. Así hoy continuamos. Bueno, hoy como ven vamos a avanzar con el cuadernillo y vamos a estar viendo lo que se llama lo que se llaman indeterminaciones, pero para poder ver ese tema, para poder llegar a ese tema, primero tenemos que aprender esta propiedad que se llama de sustitución directa. El mismo nombre lo dice, que se trata de una sustitución que uno hace, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a ver los temas que hasta ahora ustedes vienen trabajando, que es resolver límites a través de el gráfico de una función y a través de una tabla de valores. Esas son las dos formas que ustedes conocen de resolver límites hasta ahora. Hay muchas maneras de resolver límites. En este año vamos a aprender varias. Hasta ahora saben dos. Y bueno, solamente para recordar, supongamos que tenemos que calcular este límite. Entonces ustedes ya sabían que nos aproximamos por izquierda de la x y calculamos los valores de la función. Y después nos aproximamos por derecha y calculamos los valores de la función. Y veíamos a qué valores se van aproximando, no, a qué valor se va aproximando, perdón, la función. Vemos en este caso obviamente que la función tanto por izquierda y por derecha se aproxima a 1. Los límites laterales coinciden, por lo tanto el límite de la función es 1. Muy bien. Ahora sí. Ahora nos hacemos esta pregunta, ¿no? Como para ir introduciendo el tema. ¿Cuánto será que vale f de 0? Recuerde que para calcular el valor de una función en un punto, lo que tenemos que hacer es reemplazar el número que aparece en el paréntesis en donde está la variable, ¿no? Donde está la letra. Entonces, para calcular f de 0, que es el valor al que se aproxima la x, tendríamos que reemplazar el 0 donde está la x. Bueno, esa es una primera pregunta que nos hacemos como para ir entrando, ¿no?, al tema este. Y la otra es, ¿qué diferencia hay o habrá entre f de 0 y el límite? ¿Sí? El límite de la función cuando x se acerca a 0. Bueno, para poder responder nuestras preguntas, lo primero obviamente que vamos a hacer es calcular f de 0 y ver qué diferencias habrá entre estos dos valores, ¿no? Entre el límite y la función. Bueno, calculamos f de 0, ¿sí? Ya sabemos que es reemplazando. Todo esto lo vimos en la parte de funciones. Si no se acuerdan bien, les voy a dejar por acá el link para que puedan revisar ese video. Bien, entonces reemplazamos el 0, ¿sí?, donde aparece la letra x, están los valores, nos da 1. ¿Sí? Resolvemos todo esto, 0 al cubo es 0, todo esto nos da 0, 0 y 1. Entonces vemos que en este caso coincide el valor de la función con su límite. Esto no siempre pasa, solo pasa en algunas funciones particulares, pero esto nos da pie a poder aplicar a poder presentar esta propiedad, ¿no?, la propiedad de la sustitución directa. Entonces en este caso el límite de la función coincide con el valor de la función en el punto al que se está aproximando x. Muy bien. Entonces la propiedad de la sustitución directa nos dice justamente esto, ¿no?, que en algunas funciones, por eso les pongo acá en ciertas funciones, no en todas, da lo mismo calcular el límite que calcular el valor de la función en el punto en el cual queremos calcular el límite. Eso es lo que yo les escribo acá. La propiedad de la sustitución directa nos dice que calcular el límite de ciertas funciones, no todas, es lo mismo que calcular el valor de la función en ese punto. Entonces esta propiedad nos viene a ayudar, digamos, reduce todo el trabajo de hacer la tabla directamente. Para calcular este límite podríamos reemplazar el 0 donde aparece la x y el valor del límite va a ser el valor de la función en ese punto, ¿no? Entonces en este caso, por eso aclaro y lo pongo acá en resaltado, ¿no?,
No siempre se puede aplicar la sustitución directa, solamente en algunas funciones. Bueno, pero en este caso sí vale. Esto sería en símbolo. El límite de la función cuando x se aproxima a un cierto valor a es lo mismo o es igual que el valor de la función en ese punto. Perfecto, veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos que calcular este límite. Entonces aplicamos la propiedad de la sustitución directa. En la medida que vamos viendo los ejemplos, vamos a ir viendo en qué casos se puede y en qué casos no. Todavía no les dije en qué casos no se puede aplicar la sustitución directa, ya les voy a explicar bien, pero quiero que vamos viendo algunos ejemplos primero. Entonces, bueno, apliquemos la sustitución directa acá. ¿Qué nos decía la propiedad? Nos decía que calcular este límite es igual a calcular el valor de la función en el punto al que me estoy acercando. Me estoy acercando al menos 2. Entonces sería f de menos 2. Bueno, ¿cómo calculamos f de menos 2? Reemplazando el menos 2 donde aparece la x. Entonces acá me quedaría menos 3 por... Tengo que abrir paréntesis ahí. Menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 también con paréntesis menos 4. Bien, resolviendo todo esto, acá nos queda 4 positivo, menos 3 por 4 sería menos 12, acá me queda menos 4, toda esa cuenta da menos 20. Muy bien, entonces gracias a la propiedad de la sustitución directa hemos podido calcular este límite que directamente me da menos 20. ¿Sí? También se podría haber hecho con la tabla de valores esto. Si hace la tablita, aproximarnos al menos 2 por izquierda y después por derecha, y vamos a ver que la función se va aproximando al menos 20. Pero bueno, la sustitución directa nos viene a reducir todo ese cálculo del límite, ¿sí? A unos pasos mucho más cortos, mucho más rápidos. Muy bien, entonces en este caso sí hemos podido aplicar la propiedad y hemos podido calcular el límite. Perfecto. Veamos otro caso. Supongamos que tenemos que calcular este límite, seno de x sobre x. X se aproxima a 0. Muy bien. Apliquemos la propiedad. Entonces sería reemplazar. Sería seno de 0 sobre 0. Bueno, el seno de 0 es 0. Y abajo me quedó 0. Si están pensando que 0 dividido en 0 es 0, están equivocados. No es 0, ni tampoco es 1. Este es uno de los problemas, digamos entre comillas, que tiene esta propiedad de la sustitución directa. Es decir, este tipo de funciones, seno de x sobre x, es una función donde no se puede aplicar la sustitución directa. Vamos a ver un ejemplo más para ya determinar bien, ¿no? Definir bien cuándo se puede y cuándo no se puede. 0 dividido en 0, recuerden que no es 0. Si ustedes ponen la calculadora, les va a dar ahí un error, ¿no? Bueno, apliquemos. Límite, x se acerca a 0, 1 sobre x. Entonces sustitución directa de nuevo. O sea, 1 dividido en 0. También, si ustedes creen que esto es 0, no es 0, ni tampoco es 1. Si ustedes prueban en la calculadora van a ver también que les da un error. Entonces estos son los dos casos donde no se puede aplicar la sustitución directa. ¿Qué vemos en común entre esto y esto? Bueno, claramente vemos en común que los denominadores son 0. 0. Entonces ahí podemos ya resumir, ¿no? La propiedad de la sustitución directa solo se puede aplicar en funciones cuyos denominadores no se anulan en ese punto. O sea, es importante que se den cuenta que el denominador no se debe anular en este punto, en el punto donde me estoy acercando. ¿Se entiende? Supongamos que acá hubiésemos tenido x menos 1. Si yo reemplazo, sustitución directa,
0 menos 1 es menos 1, no se anula. Entonces sí hubiese podido hacerlo por sustitución directa. Pero si yo tenía 1, por ejemplo, reemplazo 1 menos 1, 0, se me hizo 0 y ya no puedo aplicarlo, ¿sí? Entonces es en el punto donde se me anula el denominador, ahí no puedo aplicar la sustitución directa. Solamente, obviamente, en funciones donde no se anule esto. Eso es en principio. Obviamente yo le estoy dando una definición bien práctica, pero bueno, después en estudios más avanzados van a haber otro tipo de definiciones que son un poco más complejas, ¿no? Por el momento no, nos conformamos con esto, ¿no? Con decir que la propiedad de la sustitución directa solo se aplica en funciones cuyos denominadores no se anulan en ese punto. Perfecto, entonces en estas dos funciones no podemos. Supongamos que tenemos que calcular por sustitución directa. Primero veo si no se me va a anular el denominador, no se va a anular, ¿no? Si hubiese yo acá tenido x menos 2, ahí tenía un problema, porque cuando reemplazo 2 menos 2 me da 0, se me anula, no puedo aplicar. Entonces acá directamente para resolver este límite, sustitución directa, 1 sobre 2 y listo, ese es el valor del límite. Perfecto. Ahora nos queda esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se calculan entonces estos límites? Seno de x sobre x cuando x se acerca a 0, ¿no? Ojo, porque no es que directamente no se puede. Si acá, por ejemplo, yo cambio y pongo 1, sí puedo aplicar sustitución directa porque no se me anula el denominador. Solamente pasa en 0. Bueno, entonces, ¿cómo calcular estos límites? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Bueno, esa la vamos a ir respondiendo a lo largo del año prácticamente, porque como les decía, hay diferentes métodos para calcular límites y vamos viendo de a uno, ¿no? Vamos a ir viendo de a poco. Pero bueno, este tema que les explico hoy, que son las indeterminaciones, es un método, una forma de calcular límites que nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Perfecto, entonces, resumiendo, hasta ahora conocen 3 formas de calcular el límite: a través de la gráfica, a través de la tabla de valores y ahora con la sustitución directa, siempre y cuando el denominador no se me anule. Muy bien, ¿qué pasa si se me anula? Bueno, ya veremos ahora cómo se hace. Entonces ahora sí entramos a este tema, que es el tema del video, que son las indeterminaciones. En este caso hay muchas indeterminaciones. En este año solamente vamos a estudiar 2, que son las principales o las más básicas, y empezamos con esta, que es 0 dividido en 0, que es la que teníamos hace rato, ¿no? En el ejemplo este del seno de x sobre x. ¿Por qué se llama indeterminación? Bueno, acá les explico brevemente. Una indeterminación es una expresión matemática que no tiene un valor determinado. Por eso se llama indeterminación. Está indeterminado, no tiene un valor determinado. Una de ellas, 0 dividido en 0. Ya les había dicho que hay muchos tipos de indeterminaciones. Nosotros vamos a estudiar 2. Una de ellas es 0 dividido en 0. Repito ahí. ¿Qué quiere decir que algo sea indeterminado? Que no tiene un valor fijo. No quiere decir que no exista. Quiere decir que uno con los métodos comunes y corrientes no puede saber cuánto vale. Tiene que aplicar unas técnicas, unos métodos para poder saber cuánto vale. Es como si el valor estuviera oculto, ¿entienden? Eso significa que algo está indeterminado, que hay que escarbar, digamos, para saber cuánto vale. Bueno, las indeterminaciones se resuelven, ¿no? Porque ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo se resuelven las indeterminaciones? Ya sabemos qué nombre tiene esto, ¿no? 0 sobre 0 ya sabemos que es una indeterminación. Bueno, ¿cómo se resuelve? Cuando uno habla de resolver una indeterminación, la palabra que se usa es levantar. ¿Sí? Se levanta, por eso les pongo así. Cuando las indeterminaciones se resuelven, se levantan, ¿sí? Así se dice,
aplicando diferentes métodos o técnicas. Bueno, ¿cómo se levanta este tipo de indeterminaciones? Factoreando y simplificando. Ya uno de los primeros videos que hicimos era sobre factoreo y después el que siguió sobre simplificación. También les voy a dejar por acá para que los revisen si no se acuerdan. Bueno, no lo voy a hacer ahora porque si no el video se hace larguísimo. Bueno, entonces ¿cómo se resuelven estas indeterminaciones? Factoreando y simplificando. Facilísimo. Y acá les pongo siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque hay funciones que no se pueden factorizar, ¿no? Solamente se pueden factorizar los polinomios. Por ejemplo esta, seno de x no se puede factorear. Entonces acá no me sirve este método. Por eso les digo que en el límite hay muchos métodos y formas de resolver. En este año vamos a ver algunas, las más básicas. Bueno, ¿cuál es la más básica para levantar estas indeterminaciones? Factoreando y simplificando. Muy bien, vamos a ver dos ejemplos. Es bien sencillo, no es muy complejo, por eso les doy dos ejemplos nada más. Bien, vamos a calcular este límite. Ahora ya, como ya ustedes conocen la propiedad de la sustitución directa, tienen que aplicar esa. No vuelvan a la tabla. Imagínense hacer esto por una tabla. Acercarse a 3 por izquierda, reemplazarlo acá. Es un montón de cálculos. Entonces directamente vamos a la sustitución directa. Entonces, voy a copiar acá. Cuando uno aplica la propiedad de la sustitución directa, ya no vuelve a escribir la palabra límite. ¿Sí? Cuando uno resuelve el límite, ya no se escribe el límite. Entonces acá directamente quedaría, vamos a ir reemplazando, 3 al cuadrado menos 10 por 3, 21. Abajo sería 3 al cubo menos 13 por 3 más 12. Bien. Vamos resolviendo. Acá tenemos 9 menos 30 más 21. 9 más 21 es 30, menos 30, 0. Bueno, y abajo tenemos 3 al cubo, que es 27, menos 13 por 3, que es 39, más 12, también me da 0. Entonces ahí tenemos la indeterminación. Voy a poner acá, flechita, con mayúscula, eso también ustedes escriban. Es importante que escriban que es una indeterminación. Bueno, y ahora vamos a levantar. ¿Cómo se levantaba? Habíamos dicho, factoreando numerador y denominador y después simplificando. Bueno, ¿cómo se factorea? Aplicando la regla de Ruffini, que ustedes ya la conocen, la manejan. Pero no sé si se acuerdan que cuando teníamos Ruffini yo les había explicado que para conocer el valor que vamos a usar en la tabla, teníamos que encontrar los divisores del término independiente. Bueno, en este caso la tarea se hace mucho más fácil todavía, porque ya sabemos cuál es el valor que hace 0, es el 3. ¿Se dan cuenta? Ve que acá llegamos a 0. Entonces ya no hace falta que busquemos los divisores de 21, directamente a la tabla de Ruffini la trabajo con el 3. Bueno, si ustedes aplican Ruffini, les va a quedar la forma factorizada. Bien, se dan cuenta que, a ver, voy a escribir de nuevo esto para que no se confunda. Ahí está. Vean que yo sigo escribiendo la palabra límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no... Ahí está. Porque no reemplazamos, o sea, no resolvimos todavía el límite. ¿Sí? Lo único que hicimos es factorear esto. No hago el factoreo en este video porque ya una que se va a hacer largo y otra que ya lo saben hacer. Directamente voy a escribir el resultado.
¿sí? Esto con Ruffini sale x menos 3. O sea, si lo quieren lo pueden hacer para comprobarlo. X menos 7. Vean, este detalle quiero que vean. Yo todavía sigo escribiendo la palabra límite. La palabra límite la dejo de escribir, ves que acá ya no la escribo, cuando reemplazo, o sea, cuando aplico la sustitución directa. Acá no apliqué sustitución directa, lo único que hice fue factorial. Entonces la palabra límite tiene que seguir estando. Bueno, y en el denominador también aplicamos Ruffini con el mismo número, ¿sí? con el mismo valor 3, y les tendría que dar algo así. Menos 4. Muy bien. Entonces dijimos que para levantar este tipo de determinaciones factoreamos, ya lo hicimos, numerador y denominador factoriados, y después simplificamos. Recuerden que para simplificar teníamos que ver cuáles factores eran idénticos. En este caso tenemos el x menos 3, que voy a tachar así, y acá el x menos 3 acá abajo también. Entonces esos valores se simplifican. Volvemos a escribir la palabra límite, porque no apliqué sustitución directa. Límite, ahí está el denominador, y acá arriba me quedó x menos 7. Lo único que hice fue escribir esto sin el x menos 3, ¿no? Y acá abajo, bueno, voy a copiarlo esto directamente. Ahí está, así quedaría. Y ahora sí aplico sustitución directa, ya no escribo la palabra límite, entonces me quedaría 3 menos 7, y abajo 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 4. Bien, y resolvemos. Arriba me quedaría menos 4, y abajo sería 3 al cuadrado 9, más 9, 18, menos 4, 14. Podemos simplificar ahí, me quedaría 2 séptimos. Ahí está, perfecto. ¿Ven? Entonces es el valor del límite. Se dan cuenta que esto, la información que me da, en realidad no me da ninguna información, pero lo que me está diciendo es que a simple vista no hay ningún valor, ¿no? Hay un valor indeterminado que no está determinado, pero a través de métodos, de técnicas, lo que hicimos acá, podemos llegar a conocer o a calcular ese valor. Esa es una de las utilidades que tiene el límite, ¿sí? Bueno, entonces hemos podido calcular este límite, menos 2 séptimos, lo voy a escribir acá, ahí está, y lo recuadramos, perfecto, y eso es todo, o sea, más de esto no hay. Todos los ejercicios que tienen ahí son del mismo estilo. Lo único que tienen que tener en cuenta siempre es factorear y simplificar. Cuando van a Ruffini, ¿qué tienen que tener en cuenta? Vean el video si no se acuerdan. El polinomio debe estar ordenado, completo, ¿no? Ven que acá no está completo. Y no busquen los divisores del término independiente. Directamente trabajen con el valor al que se acerca la x, porque ese ya es el que me da 0, ¿sí? No hace falta buscarlo. Y después simplifican lo que son idénticos y vuelven a aplicar sustitución directa. Por eso es importante que tengan bien aprendido lo que es sustitución directa. Pero para saber sustitución directa tienen que saber lo que es funciones. Así que por eso les digo que tienen que tener bien los temas bien aprendidos. Si no se acuerdan, o sea, vuelvan a ver los videos, no les va a hacer nada, ¿no? De hecho les va a ser mejor que lo vean y lo practiquen. Bueno, y por último solamente quería explicar un poquito nomás rápido esto que es por ramas, que tienen ahí en el punto 7 de sustitución directa y en el punto 8 de indeterminaciones, que es lo mismo, o sea, yo lo hago para que quede
bien claro, pero es siempre trabajar con lo mismo. Supongamos que tenemos que calcular este límite de una función que está definida por ramas. Entonces, lo que tenemos que hacer, o sea, obviamente sería aplicar la sustitución directa, pero ¿cómo la aplico? Bueno, primero por izquierda, que sería la izquierda del 3, y después por derecha. Entonces, vamos a copiar esto así. Entonces primero lo hacemos por izquierda. Entonces recuerden que acá escribimos así. Bueno, si voy a hacer por izquierda, uso esta función, que es la que es menor a 3. Entonces acá sería el límite, x se acerca 3 por izquierda, y utilizamos la función esta grande. A ver, cuando yo me acerco a 3 por izquierda, en la sustitución directa es lo mismo. Directamente reemplazo el 3. Así que acá, como se darán cuenta, es la misma función que hemos hecho en este ejemplo. Entonces me va a quedar la indeterminación, voy a tener que levantarla, no lo hago para que no se haga largo el video, y el valor, como ya saben, es menos 2 séptimos. Si les toca así en el práctico, bueno, levantan la indeterminación. Siempre que hay una indeterminación, la tienen que levantar, ya saben, factoreando y simplificando. Bueno, ahora calculamos por derecha. Bien, ¿cuál rama uso? Bueno, la de abajo. ¿Por qué? Porque es la que es mayor a 3. Bien, copio esto y volvemos a aplicar sustitución directa. Aclaro de nuevo, no importa si acá es 3 por derecha, la sustitución directa dice que directamente lo reemplaza el número que hay acá. Entonces acá me quedaría, ya no escribo límite porque estoy aplicando sustitución directa. 3 al cuadrado menos 1 más 4 por 3. Bueno, resolvemos, sería 9 menos 1, 8, más 12, 20. Muy bien. Entonces, como los límites laterales no coinciden, ¿sí? Por izquierda me da menos 2 séptimos y por derecha me da 20. Sí, por derecha me da 20. Entonces, el límite no existe. ¿Sí? Bien. Entonces el límite no existe, como los límites laterales son distintos. Entonces, ¿qué ponemos? Y acá aprovecho para aclarar, había visto algunos ejercicios que cuando me ponían que el límite no existe, me ponían igual a no existe. Y no se escribe así. Se escribe primero el no existe. Esta es la forma correcta de escribir. Así. Sería incorrecto escribir esto y poner igual a no existe. ¿Está? Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el no existe es una expresión, no es un número. Cuando uno pone igual está hablando que estamos hablando de números, así que no pueden ser iguales. Directamente se escribe no existe a la izquierda el límite de la función cuando x se acerca a 3. Muy bien. Bueno, eso es todo. Espero que lo hayan entendido bien. Revisen los videos anteriores si se han olvidado un poco. Pero bueno, básicamente es eso, o sea, es aplicar lo que ya vienen trabajando anteriormente. Sustitución directa, tienen que saber calcular los valores de la función en un punto, reemplazando. Y en las indeterminaciones 0 sobre 0 tienen que manejar bien lo que es Ruffini, después la simplificación y después sustitución directa. Así que tienen que estar bien hábiles en esos temas. Y cuando tienen la función por rama, siempre que tengan la función por rama, tengan presente que van a aplicar los límites laterales, pero tampoco hay diferencia porque en la sustitución directa no importa si es por izquierda o por derecha,
se reemplaza el valor que tienen ahí al que se acerca x, directamente el 3, ya sea más o menos. Obviamente cuando lo hacen por tabla ahí cambia, ¿no? Si esto lo tuviéramos que hacer por tabla, ya es 2,99, ¿no? Por izquierda, y por derecha es 3,01 y así. Pero en este caso es sustitución directa, como dice bien el nombre, se sustituye directamente. Así que bueno, eso es todo. Espero que lo hayan entendido bien, y cualquier cosa me consultan en el chat. Nos vemos, que estén bien.